Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. Cuídalo, nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Buenas tardes. Disculpe, ¿se encuentra el ingeniero Luis? ¡Qué sorpresa, don Pedro! Buenas tardes. Pasen a mi oficina, por ahí se encuentra don Carlos. Qué bueno, ingeniero. Así tendremos la oportunidad de saludarlo. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verlo de nuevo. Buenas tardes, don Carlos. Con permiso, mucho gusto. Bueno, ¿y ese milagro de tenerlos por acá? Pues fíjese, ingeniero. Aprovechando nuestra visita al pueblo, pues decidimos visitarlo porque mi papá tiene algunas preguntas. Así es, ingeniero. Veníamos dudando en encontrarlo, debido a que usted sale a las fincas. Qué rico huele el café que están preparando. Es cierto, don Pedro. Sería pecado que no se tomara buen café en esta oficina. A propósito, ¿desean tomar una taza de café? Muchas gracias, ingeniero. A esta hora cae bien un cafecito. Bueno, sírvanse por favor. Don Pedro, ¿cuáles son las dudas que usted tiene? Pues fíjese, ingeniero, que todavía me falta una fertilización a la siembra de este año. Y por ahí me venden unos quintales con buen descuento. ¿Será que lo compro? Y fíjese además, ingeniero, que el precio está muy bueno. Lo malo es la fórmula. No es la que se necesita según los análisis de suelos. Pedro, ¿cómo está eso? Miren, el precio está bastante económico. Aunque no sea la fórmula, considero que le ayudará a las plantitas y también quiero usarlo para fertilizar las plantas de almácigo. Es más, me lo dan fiado para pagarlo después de la cosecha. ¿La fórmula del fertilizante que les venden varía mucho a la fórmula de fertilizante que necesita la plantilla? Pues fíjese, ingeniero, que según lo que me comentó Pedrito, ese fertilizante es de buena calidad, pero de acuerdo al plan de fertilización, son otros los nutrientes que necesita la plantilla. Don Pedro, sería un mal ahorro. No le conviene realizar esa compra, debido a que no lo aprovecharía la plantilla de café. Además, afectaría la fertilidad del suelo porque estaría aplicando una fórmula diferente a los resultados del análisis de suelo. Es cierto, ingeniero. Anteriormente eso me pasaba cuando usaba fórmula de fertilizante que no eran las que se necesitaban, y todo por no querer analizar el suelo. ¿Ya oíste, papá? Si no por gusto se hicieron los análisis de suelos en la siembra nueva y del suelo que sirvió para llenar las bolsas del almácigo. Bueno, creo que tienen razón. Mejor compraré la fórmula adecuada para fertilizar la plantilla y también para fertilizar el almácigo, pues. Así debe ser, don Pedro. De lo contrario, podría afectar el desarrollo de las plantas y bajarle la producción. Ingeniero, por ahí tengo una inquietud. Pero antes me serviré otra taza de café, que por cierto está muy bueno. Pues, ingeniero, fíjese que mi papá continúa con la idea de procesar una cantidad de granos de café sin despulpar los frutos, o sea, solamente secarlos y retrillarlos. Según él, así obtendrá mejor calidad en la bebida. Es cierto, el año pasado me quedé con unas ganas de hacer algunas pruebas. Ingeniero, ¿es posible procesar de esa manera los frutos de café? Es posible. Este proceso lo hacen en otros países y se le denominan cafés naturales o cafés secos. Ingeniero,
¿Y qué calidad de bebida se obtiene al procesar los frutos de esa manera? Es muy diferente a la que tomamos. Es una bebida frutada y dulzona, debido a que en el grano se le impregna el sabor y el olor del mucílago, o sea, la miel que tiene cada fruto de café. ¿Y considera que habría mercado para esa calidad de café? Sí hay, don Carlos. Eso sí, mucho más limitado debido a que la calidad es diferente a la de un café lavado. O sea, el café que ustedes benefician. Entonces, ¿por qué esos países preparan el café de esa manera? Pueden haber varias razones, pero considero que lo hacen por ser el método más antiguo y simple de procesar los frutos de café. Además, se usa menos maquinaria. Ingeniero, aparte de estos dos métodos para procesar los frutos de café, ¿existen otros? Existe un tercer método, que se llama semilavado o descascarado, que viene siendo la combinación de los dos anteriores. Ingeniero, ¿y con el método semilavado, cómo se realiza el beneficiado de los frutos? Bueno, con el método semilavado, los frutos de café solamente se despulpan y los granos no se fermentan para eliminarle la miel, sino de una vez se procede a secarlos en los patios. De esta manera se obtiene otra calidad de bebida. Ingeniero, en las capacitaciones que hemos recibido, nos han dicho que el café de nuestro país es uno de los mejores del mundo. ¿Qué hay de cierto? Es cierto, don Carlos, y se debe a las diferentes microrregiones que tiene nuestro país, a las variedades que se cultivan y el proceso de beneficiado de los frutos maduros que se realiza. Ingeniero, de todos modos haré unas pruebas cortando y secando de una vez los frutos maduros. Papá, solo tené presente que cuando se hacen pruebas, es muy posible que algunas de ellas no te guste y podés sentirte defraudado. Es cierto, don Pedro, por lo que le aconsejo que haga pequeñas pruebas. Eso haré, ingeniero. Y muchas gracias por aclararnos estas dudas. Nosotros nos retiramos para regresar a la finca. ¡Hasta luego! ¿Qué tal, amigos? Les saluda Anita, hija de don Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas sobre los pilares que contribuyen a la productividad del café. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que mejoren su productividad. ¡Hasta luego! Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Qué tal, amigos caficultores? Que tengan la mejor de todas las mañanas. Es un gusto estar de nuevo con ustedes aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy vamos a estar conversando con Maynor Vázquez sobre los pilares de la caficultura, tema que ya habíamos iniciado la semana pasada y por supuesto vamos a continuar en el programa de hoy. Pero eso va a suceder al volver de la pausa. Ya volvemos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores, Anacafé, comprometida con la productividad y sostenibilidad del cultivo de café, pone a disposición los servicios de laboratorio para que realice sus análisis de suelos, foliares, plagas y enfermedades, aguas, cales agrícolas y abonos orgánicos, para que implemente un plan adecuado de manejo y de nutrición de acuerdo a la ubicación de su cafetal. Además, les informa que los precios de cada análisis han variado y que deben pagarse al momento de entregar las muestras. Para mayor información, comuníquese a las oficinas regionales, llame al 24 21 37 00 o consulte el portal de Anacafé www.anacafé.org. Estimado caficultor, durante la cosecha, asegúrese recolectar solamente frutos de café que hayan alcanzado su madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros, para obtener una buena calidad de bebida. Estamos nuevamente con ustedes aquí en el Cafetal Radio y le damos la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días. De nuevo estamos en el programa El Cafetal Radio, el programa de los caficultores.
Y aprovechamos para saludar a todos nuestros respetables oyentes y en especial a nuestros amigos caficultores. Hoy continuamos con los pilares que contribuyen a incrementar la productividad de las plantaciones de café y a producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir con las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy vamos a conversar sobre la segunda parte de la importancia de cultivar café basado en los pilares de la productividad. Maynor, vuélvanos a explicar, igual que la semana pasada, en qué consiste esta actividad. Daniel, como platicábamos en el programa anterior, es la suma de varias actividades dentro del proceso de producción que influyen en la productividad, sostenibilidad y rentabilidad del cultivo. Platicamos la semana pasada sobre los primeros 5 pilares que se tienen identificados para mejorar la productividad de la caficultura nacional. Hablamos de la genética de las variedades, la densidad de siembra por área, la renovación de cafetales, la conservación de los suelos y el manejo de sombra. Y hoy vamos a platicar de la fertilización y enmiendas, el manejo integrado de plagas y enfermedades, la administración efectiva, la calidad y la producción sostenible. Así es, Maynor, así que coméntenos en qué consiste el pilar de fertilización y enmiendas. Como todos sabemos, la planta de café, como todo ser vivo, necesita nutrientes para comer, crecer, vivir y producir frutos, para lo cual la planta toma algunos nutrientes del aire y otros del agua, pero la mayoría los toma del suelo a través de las raicillas. La planta absorbe constantemente los nutrientes y con el paso del tiempo el suelo empieza a perder su fertilidad, por lo que es necesario reponerlos por medio de la aplicación de fertilizantes, abonos orgánicos o de cales agrícolas, según sea la necesidad. Por lo cual es importante que el caficultor implemente programas de fertilización y de enmiendas para recuperar la fertilidad de los suelos con el propósito de mantener la productividad de las plantaciones. Para planificar los programas de fertilización y enmiendas, se necesita conocer los nutrientes que tiene el suelo por medio de un análisis de suelos y de un análisis del follaje de las plantas. ¿Y cómo se realiza el análisis de suelo y el análisis foliar en un cafetal? Para realizar un muestreo de suelos, el cafetal se divide en secciones, considerando características como partes del terreno muy quebradas o planas, por el color del suelo, por su textura que puede ser arenosa, arcillosa o suelos con mucho polvo, por la edad del cafetal o por la cantidad de sombra. Además, se deben separar los cafetales recién fertilizados o encalados, los cuales deberán muestrearse por separado. Al tener definidas las secciones, se procede a obtener varias muestras de suelo en cada sección. Estas muestras de suelo se irán acumulando en una cubeta de plástico que al final se mezclan para formar una muestra compuesta que representa cada sección. Para realizar un muestreo foliar en un cafetal, se debe considerar los mismos criterios de un muestreo de suelos, o sea que al tener identificadas las secciones, se procede a recolectar hojas de plantas seleccionadas en cada sección, las cuales servirán para formar una muestra representativa de dicha sección. La recolección de hojas se hace mediante un caminamiento en zigzag con el propósito de abarcar toda la sección, y para que la muestra sea representativa, el número de hojas por cada sección debe ser de 40 a 50 hojas, con el cuidado de colocarlas en una bolsa grande de papel para enviarlas al laboratorio. Maynor, ¿y cuál es la época recomendable para realizar el muestreo de suelos y el muestreo foliar? Se recomienda realizar estos muestreos al finalizar el corte de los frutos de café o cuando se observa una o más deficiencias de nutrientes en la planta. Los resultados del laboratorio de suelo servirán para implementar un programa de nutrición donde se determina la aplicación de productos con base a la necesidad del suelo y de las plantas de café. Estos productos pueden ser fertilizantes químicos aplicados al suelo o al follaje, la aplicación de cales agrícolas o de abonos orgánicos. La cantidad
la fórmula y el número de aplicaciones de cada producto va a depender de la edad de la plantación, de su productividad y de la fertilidad del suelo. Con un programa bien fundamentado de nutrición, el caficultor realiza las aplicaciones de los productos en el momento oportuno. Maynor, ¿y qué es el pilar del manejo integrado de plagas y enfermedades? Es el manejo de las plagas y enfermedades que afectan al cultivo de café, donde se integran diferentes métodos de control, de acuerdo a las condiciones de cada plantación de café. El propósito de un manejo integrado es mantener un nivel de población de insectos, hongos, bacterias, virus y malezas de tal manera que no ocasionen daño a las plantaciones de café. La elección de uno o varios métodos se basa en el conocimiento del cultivo de café, su etapa de desarrollo y los niveles de resistencia o tolerancia a ciertas plagas o enfermedades. Además, se debe conocer la forma de cómo actúan las plagas o enfermedades que afectan al café. También debe considerarse los insectos benéficos, que pueden convertirse en enemigos naturales de las plagas, así como de conocer las condiciones ambientales que pueden favorecer o limitar el desarrollo de la plaga o enfermedad. Gracias, Maynor. Hacemos otra pausa en el programa de hoy, pero recuerde, amigo caficultor, que si tiene alguna duda con respecto al tema, puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304 o enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Brindamos asesoría y capacitación técnica. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En la Escuela de Café enseñamos cómo preparar correctamente el mejor café del mundo. Y además, a través de FUNCAFÉ, contribuimos en proyectos de salud, educación y seguridad alimentaria y nutricional. Apoyamos la caficultura comprometidos con Guatemala. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Amigos caficultores, les informamos que el Departamento de Catación de Anacafé brinda el servicio de análisis técnico de las muestras de café pergamino para conocer la calidad de bebida que está produciendo. Gracias, amigos caficultores, por continuar en sintonía del Cafetal Radio. Hoy estamos platicando con Maynor Vázquez sobre la segunda parte de los pilares de la caficultura. Maynor, en el manejo integrado de plagas y enfermedades que afectan al café, ¿qué métodos de control existen? A través del tiempo se han desarrollado y utilizado diferentes métodos para contrarrestar el ataque de las plagas y enfermedades que afectan el cultivo del café. Entre los métodos está el control cultural, también el control manual, está el control físico, el control biológico, el control etológico y el control químico. ¿Y en qué consisten los métodos de control cultural, manual y físico? El método de control cultural, también conocido como control preventivo, consiste en realizar las actividades agrícolas de manera efectiva y en su momento, lo cual genera condiciones adversas a las que necesitan las plagas y enfermedades. El método de control manual consiste en la eliminación manual de ciertos insectos que causan daño a las plantas de café o a los árboles de sombra, así como la eliminación de plantas afectadas por plagas o enfermedades que se consideran que no tienen recuperación. Y se deben eliminar las plantas que sirven de hospederos de estas plagas y enfermedades. Con el método de control físico, las plagas y enfermedades se eliminan por medios físicos, como la temperatura, ya sea el calor o el frío. Por ejemplo, con la aplicación de agua hirviendo en los semilleros antes de sembrar la semilla de café, se destruyen plagas, enfermedades y semillas de malezas. Maynor, háblenos ahora sobre los métodos de control biológico, etológico y químico. El método de control biológico consiste en el uso de organismos vivos como animales, insectos, bacterias, hongos, virus, que controlan plagas y enfermedades y además también controlan malezas.
Dentro de estos organismos están los hongos que controlan la roya y la broca de los frutos, los insectos que controlan la broca de los frutos, los hongos y bacterias que controlan los nemátodos y plagas del suelo, o los pelibueyes que en algunas fincas controlan las malezas. El método de control etológico es el que se realiza a través de las trampas donde se atraen a los insectos por medio de colores, olores o efectos de luz, de acuerdo al comportamiento de cada estado de desarrollo del insecto plaga. El método de control químico sencillamente consiste en la aplicación de productos químicos cuando hay ataque de alguna plaga o enfermedad. Entre los productos químicos se encuentran los insecticidas, que controlan los insectos, los fungicidas, que controlan los hongos, los bactericidas, que controlan las bacterias, los herbicidas, que controlan las malezas, los nematicidas, que controlan los nemátodos, y los rodenticidas, que controlan los roedores como ratones y taltuzas. Maynor, cuando se tiene el ataque de una plaga o enfermedad, ¿cómo se determina el método de control a usar? Un componente importante en el manejo integrado de plagas y enfermedades es la observación de los acontecimientos relacionados con el daño de las plantas a través de muestreos de campo. Estos muestreos constituyen una herramienta que ayuda a identificar y determinar en las plantaciones las características de una plaga o enfermedad, con la finalidad de puntualizar la elección del método de control. Para realizar un muestreo, el trabajador debe conocer o contar con un mapa del área o lotes a muestrear. Esto le va a permitir ubicarse y distribuir los puntos de muestreo de acuerdo al diseño y metodología establecida para definir los niveles de daño. Maynor, ¿qué es la administración efectiva, que es otro pilar de la productividad en la actividad cafetalera? Es el proceso de una coordinación eficiente en el manejo de los recursos para lograr la máxima productividad, rentabilidad y sostenibilidad en el cultivo. La administración consigue sus objetivos con una gestión empresarial fundamentada en la planeación, organización, dirección y control de los recursos en cada actividad del proceso productivo de la empresa cafetalera. Maynor, ¿y qué es la gestión empresarial en la empresa cafetalera? Esta es una actividad que busca, a través de las personas, mejorar la productividad y la competitividad de las empresas cafetaleras. Una buena gestión busca hacer las actividades correctas y en su momento, para lo cual identifica los factores que pueden influir en el éxito de la gestión. En la actualidad, el mercado es cambiante por el aparecimiento y desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, lo cual hace que las empresas tengan que desenvolverse en un medio cada vez más competitivo. Por lo tanto, la empresa agrícola moderna debe asumir el enorme desafío de modificar su gestión para competir con éxito en el mercado. Maynor, ¿y qué nos puede hablar sobre la planificación, organización, dirección y control de los recursos? La planeación define las metas de la organización. Además, establece una estrategia global para el logro de estas metas y desarrolla una jerarquía detallada de planes para integrar y coordinar actividades. También contempla la asignación de recursos y el programa de actividades. Por otro lado, la organización es la manera de diseñar la estructura de una empresa. Incluye las tareas a realizar, quién las debe realizar, cómo se agrupan las tareas, quién reporta a quién y dónde se toman las decisiones. En conclusión, la estructura organizacional puntualiza a la persona para realizar determinadas tareas y a la persona responsable de los resultados. La dirección está formada por personas y esta es la responsable de dirigir y motivar las actividades de los trabajadores involucrados en la empresa cafetalera. El control de recursos asegura que las actividades se ejecuten bien a través de monitorear el desempeño de la empresa cafetalera y comparando los resultados con el presupuesto y las metas fijadas.
Gracias, Maynor. Si usted, amigo caficultor, desea conocer más sobre los servicios que presta el Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de Anacafé Analab, consulte con los técnicos de Anacafé o visite la www.anacafé.org en la sección de servicios. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigo caficultor, evite la contaminación del café almacenándolo en un lugar adecuado y alejado de otros productos que emitan olores fuertes, tales como gasolina, cardamomo o pesticidas, entre otros. Estamos de nuevo con ustedes en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Vamos a la última pausa de la segunda parte de los pilares de la caficultura. Maynor, otro de los pilares de la productividad es la calidad del café. ¿En qué consiste? La calidad consiste en producir el grano de café con sus características especiales para obtener una bebida excelente, satisfaciendo el gusto del consumidor. Y aquí tenemos que mencionar los factores que influyen en la calidad del café, que son la variedad, la región o microclima donde se cultiva, el manejo agronómico y el beneficiado del fruto de café. La relación de estos factores definen las características organolépticas de la taza de café. Maynor, ¿y qué son las características organolépticas en la taza de café? Es el potencial del grano de café y se conoce por medio de la práctica de catación de la bebida, que es un método utilizado sistemáticamente para evaluar la fragancia en el café tostado y molido, y sus características de aroma, acidez, cuerpo y sabor en general de dicha bebida. ¿Qué nos puede hablar sobre la calidad del grano de café que se conoce por medio de la catación? Es una práctica que la realizan personas expertas y conocedoras de las cualidades del grano de café y consiste en identificar defectos y fallas en la producción y proceso del fruto. Busca sabores agradables en la bebida, reconoce un sabor familiar, evalúa la intensidad del aroma, acidez, cuerpo y sabor de una bebida de café, identifica la calidad del café en una escala de mala a sobresaliente. Con la práctica de catación del café es factible identificar defectos y fallas en los procesos de producción y beneficiado del fruto, lo cual permite hacer las correcciones a tiempo. Maynor, ¿y en qué se fundamenta la producción sostenible, que también es otro de los pilares de la productividad cafetalera? Es la ejecución adecuada de las actividades en los procesos de producción y beneficiado de los frutos de café, con el propósito de maximizar la productividad, rentabilidad y sostenibilidad del cultivo, evitando la contaminación y deterioro del medio ambiente. ¿Y qué actividades se deben considerar para evitar la contaminación del medio ambiente? Para evitar la contaminación de los recursos naturales en la actividad cafetalera, se debe considerar realizar el manejo adecuado de la pulpa y aguas mieles del beneficiado del fruto de café, por medio de prácticas y tratamientos para transformarlos en productos que puedan volverse a incorporar a la naturaleza, como el caso de los abonos orgánicos. Además, se deben efectuar los procesos de producción y el beneficiado de los frutos con buenas prácticas, para evitar residuos de pesticidas y generar condiciones para el desarrollo de hongos dañinos a la planta y para el humano. Se debe cumplir con un manejo seguro de plaguicidas, obedeciendo las instrucciones de uso para cada producto, con lo cual se asegura su eficiencia, la protección de las personas que lo aplican y evitar la contaminación del medio ambiente. Gracias, Maynor, por la información. Amigos caficultores, para cultivar café con enfoque sostenible, rentable, apóyense en los pilares de la productividad, por lo que se les invita a consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o acercarse a las oficinas de Anacafé, donde con gusto un técnico les estará ayudando. Gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Recuerde que tiene una cita con el Cafetal Radio la otra semana por esta emisora y a la misma hora. Que pasen un buen día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor.
No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. Cuídalo. Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.